En el principio, cuando todo era un vacío sin forma y la oscuridad cubría el abismo, Dios dio inicio a su magna obra. Durante 6 días de actividad divina, separó la luz de las tinieblas, formó los cielos y los mares, y hizo brotar la vida vegetal sobre la tierra seca. Creó el sol, la luna y las estrellas para gobernar el tiempo, y pobló las aguas y los cielos con seres vivientes. Finalmente, como cúspide de su creación, moldeó al ser humano, Adán y Eva, a su propia imagen y semejanza, otorgándoles un lugar privilegiado en el jardín del Edén. La perfecta comunión que Adán y Eva disfrutaban con su Creador fue trágicamente interrumpida por la sutil tentación de la serpiente. Este ser astuto sembró la duda en sus corazones, llevándolos a desobedecer el único mandato de Dios: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al ceder, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la vergüenza, el miedo y la muerte. Como consecuencia, fueron expulsados del paraíso, pero en medio del juicio, Dios les entregó la primera promesa de un futuro redentor que un día vencería al mal. Los primeros hijos de la humanidad, Caín y Abel, representaron dos caminos divergentes en la adoración a Dios. Abel, con un corazón lleno de fe, ofreció lo mejor de su rebaño, una ofrenda que agradó a Dios. En contraste, Caín presentó el fruto de su trabajo con una actitud incorrecta, y su ofrenda fue rechazada. Consumido por la envidia y la ira, Caín asesinó a su hermano en el campo. Dios lo confrontó y lo maldijo, condenándolo a una vida errante, una sombría muestra de cómo el pecado se extendía y corrompía las relaciones humanas. Con el paso de las generaciones, la maldad humana creció de manera descontrolada, llenando la tierra de violencia y corrupción hasta el punto de que Dios se dolió de haber creado al hombre. Decidió purificar el mundo con un diluvio cataclísmico, pero halló gracia en Noé, un hombre justo que caminaba con él. Dios le instruyó construir una inmensa arca para preservar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Dios le instruyó construir una inmensa arca para preservar a su familia. Las aguas cubrieron toda la tierra, borrando la maldad, pero preservando la vida a bordo del arca. Una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, los descendientes de Noé se multiplicaron y, en su orgullo, se unieron en la llanura de Sinar. Con la intención de hacerse un hombre y alcanzar los cielos, comenzaron a construir una gran ciudad y una torre, conocida como la Torre de Babel. Este acto de rebeldía y autosuficiencia desafiaba la autoridad de Dios. Para frenar su arrogancia, Dios confundió sus lenguas, impidiendo que se entendieran. Esta intervención divina los obligó a dispersarse por toda la faz de la tierra, dando origen a las distintas naciones y culturas. En medio de un mundo que había vuelto a apartarse de él, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, originario de la ciudad idólatra de Ur de los Caldeos. Le hizo un llamado extraordinario, prometiéndole convertirlo en el padre de una gran nación, darle una tierra prometida y, a través de su descendencia, bendecir a todas las familias de la tierra. A pesar de las incertidumbres, Abraham, cuyo nombre Dios cambiaría a Abraham, demostró una fe inmensa. Obedeció, dejando atrás su hogar y su parentela para emprender un viaje hacia un destino desconocido en Canaán. La promesa de Dios a Abraham y su esposa Sara parecía imposible, pues ambos eran de edad muy avanzada y no tenían hijos. Sin embargo, contra toda lógica humana, Dios cumplió su palabra y les concedió el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa.
Tiempo después, la fe de Abraham fue sometida a la prueba más dura. Dios le pidió que sacrificara a su amado hijo en el monte Moriah. Abraham obedeció con un corazón afligido, pero justo cuando iba a cumplir el mandato, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero, reafirmando su pacto y su fidelidad. Isaac, heredero del pacto, se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, con personalidades muy distintas. Desde el vientre materno, Dios había revelado que el mayor serviría al menor. Jacob, con astucia y la ayuda de su madre, engañó a su anciano padre para obtener la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú. Temiendo la ira de su hermano, Jacob huyó a Harán. En su camino, Dios se le apareció en un sueño, confirmándole el pacto y prometiéndole protección, iniciando así su largo viaje de transformación personal. José, el hijo predilecto de Jacob, fue objeto de la envidia de sus hermanos mayores, quienes lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. A pesar de la traición y las injusticias que sufrió, incluyendo la falsa acusación y el encarcelamiento, José mantuvo su fe en Dios. Su habilidad para interpretar sueños lo llevó ante el faraón, a quien advirtió de una hambruna inminente. Gracias a su sabiduría, fue nombrado gobernador de Egipto y desde esa posición salvó no solo a esa nación, sino también a su propia familia, a la que perdonó y trajo a vivir a Egipto. Los descendientes de Jacob, conocidos como los israelitas, prosperaron y se multiplicaron grandemente en la tierra de Gosén, en Egipto. Sin embargo, con el paso de los siglos, surgió un nuevo faraón que no conocía a José ni la historia de cómo había salvado a su nación. Temeroso del creciente número y poder de los hebreos, los sometió a una brutal esclavitud, imponiéndoles trabajos forzados y un trato inhumano. A pesar de la opresión, el pueblo de Israel clamaba a Dios y Él escuchó su sufrimiento, preparando el escenario para su liberación. En medio de la opresión, nació Moisés, un hebreo que fue criado milagrosamente en la corte del faraón tras ser rescatado de las aguas del Nilo por la hija del rey. Después de huir de Egipto por matar a un egipcio, vivió como pastor en Madián durante 40 años. Allí, Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo comisionó para liberar a su pueblo. Moisés regresó a Egipto y, tras una serie de 10 plagas devastadoras que demostraron el poder de Dios sobre los dioses egipcios, el faraón finalmente permitió que Israel partiera hacia la libertad. Después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo, que se cerró sobre el ejército egipcio que los perseguía, Moisés guió al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. En la cima de esta montaña sagrada, en medio de truenos y relámpagos, Dios estableció un pacto formal con su pueblo. Le entregó a Moisés los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra, junto con un conjunto de leyes civiles y ceremoniales para gobernar su vida y su adoración. Estas leyes, que incluían la construcción del tabernáculo, definirían a Israel como la nación elegida de Dios. a pesar de los milagros presenciados, el pueblo de Israel demostró una fe débil y una constante tendencia a la desobediencia. Por su incredulidad, al llegar a la frontera de la tierra prometida, fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda la generación incrédula pereciera. Durante este tiempo, murmuraron contra Dios y Moisés, pero Dios los sustentó con maná del cielo y agua de la roca. Este periodo de prueba sirvió para enseñarles a depender completamente de la provisión y la guía divina.
Tras la muerte de Moisés, el liderazgo de Israel pasó a manos de Josué, un hombre lleno de fe y valor. Bajo su mando, el pueblo cruzó el río Jordán, que se abrió milagrosamente, y comenzó la conquista de Canaán, la tierra prometida. La primera gran victoria fue la caída de los muros de Jericó, lograda no por la fuerza militar, sino por la obediencia a las extrañas instrucciones de Dios. A lo largo de varias campañas, y con la ayuda divina, Israel derrotó a numerosos reyes cananeos y comenzó a tomar posesión de la herencia que Dios les había prometido. Una vez que la tierra fue distribuida entre las 12 tribus, y tras la muerte de Josué, Israel entró en un periodo oscuro y caótico. Sin un líder central, el pueblo cayó en un ciclo repetitivo de pecado. Abandonaban a Dios por los ídolos de las naciones vecinas. Eran oprimidos por sus enemigos como juicio divino. Clamaban a Dios por liberación, y Él levantaba un juez para salvarlos. Figuras como Débora, Gedeón y Sansón lideraron victorias milagrosas, pero la paz duraba poco antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Cansado del ciclo de anarquía y deseando ser como las demás naciones, el pueblo de Israel le exigió al profeta Samuel que les diera un rey. Aunque esto representaba un rechazo al gobierno directo de Dios, él accedió a su petición y eligió a Saúl, un hombre alto y de apariencia imponente. Inicialmente humilde, el reinado de Saúl se deterioró rápidamente debido a su impaciencia, desobediencia a los mandatos divinos y celos paranoicos hacia el joven David. Finalmente, Dios lo rechazó y su trágico reinado terminó con su muerte en batalla contra los filisteos. Mientras Saúl aún reinaba, Dios envió a Samuel a ungir a un nuevo rey, David, un joven pastor de Belén. Su fe y valentía se hicieron evidentes cuando derrotó el gigante filisteo Goliat con una simple honda, convirtiéndose en un héroe nacional. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado rey y logró unificar a todas las tribus de Israel. Estableciendo a Jerusalén como la capital política y religiosa. Aunque cometió pecados graves, como su adulterio con Betsabé, su sincero arrepentimiento lo definió como un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, hijo de David y Betsabé, heredó un reino unificado y en paz. Al comienzo de su reinado, pidió a Dios sabiduría para gobernar. Y Dios se la concedió en abundancia, junto con riquezas y fama sin igual. Su mayor logro fue la construcción del magnífico templo en Jerusalén, un lugar permanente para la presencia de Dios y el centro de la adoración de Israel. Sin embargo, en sus últimos años, sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría, sembrando las semillas de la futura división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam se negó a aligerar la carga de impuestos sobre el pueblo, lo que provocó una rebelión. Las 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel, nombrando a Jeroboam como su rey. Para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén a adorar, Jeroboam estableció centros de culto idólatra en su propio reino. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la dinastía de David, formando el reino de Judá. Así comenzó un largo periodo de rivalidad y conflicto entre los 2 reinos hermanos. Durante el tiempo del reino dividido, Dios no dejó a su pueblo sin advertencia. Envió a una sucesión de profetas valientes, como Elías y Eliseo, para confrontar la idolatría y la injusticia, especialmente en el reino del norte, Israel.
Elías desafió audazmente a los 450 profetas del dios pagano Baal en el monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo para consumir su ofrenda. Eliseo, su sucesor, continuó el ministerio con numerosos milagros, sirviendo como un constante recordatorio del poder y la santidad del único Dios verdadero. A pesar de las continuas advertencias de profetas como Amós y Oseas, el reino del norte, Israel, persistió en su idolatría y corrupción moral. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su fin y utilizó al poderoso imperio asirio como su instrumento de juicio. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron la capital, Samaria, y deportaron a una gran parte de la población. Las 10 tribus del norte fueron dispersadas entre las naciones, perdiendo en gran medida su identidad nacional y cumpliendo las profecías de juicio por su infidelidad al pacto. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, tuvo una historia fluctuante con reyes que oscilaban entre la fidelidad y la apostasía. Reyes piadosos como Ezequías y Josías lideraron grandes reformas espirituales, eliminando la idolatría y restaurando la adoración a Dios según la ley mosaica. Ezequías confió en Dios y vio a Jerusalén milagrosamente liberada del ejército asirio. Josías redescubrió el libro de la ley y guió a la nación a un arrepentimiento renovado. Sin embargo, otros reyes como Manasés llenaron la tierra de maldad, sellando el destino del reino. La maldad acumulada en Judá, a pesar de las reformas intermitentes, finalmente provocó el juicio divino que profetas como Isaías y Jeremías habían anunciado. En el año 586 a.C., el poderoso imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén, destruyó el magnífico templo de Salomón y se llevó a la mayoría de la población cautiva a Babilonia. Este exilio, de 70 años, fue un periodo devastador. Pero también de profunda reflexión espiritual para el pueblo judío, que comenzó a comprender la gravedad de su desobediencia. Entre los exiliados en Babilonia se encontraba un joven noble llamado Daniel, quien, junto con sus amigos, se mantuvo fiel a Dios en medio de una cultura pagana. Sirvió con integridad en las cortes de varios reyes babilónicos y persas, ganándose su respeto. Dios le otorgó la habilidad de interpretar sueños y visiones proféticas, revelando el curso de los futuros imperios mundiales y la venida del Mesías. Su fe inquebrantable fue probada en el foso de los leones, de donde fue rescatado milagrosamente, demostrando que Dios reina sobre todas las naciones. Cumpliendo su promesa a través de un rey pagano, Dios movió el corazón de Ciro de Persia para permitir el regreso de los exiliados judíos a su tierra. La primera oleada, bajo el liderazgo de Zorobabel, se enfocó en la monumental tarea de reconstruir el templo, un símbolo de la presencia restaurada de Dios. Años más tarde, el escriba Esdras llegó para restaurar el conocimiento y la obediencia a la ley de Dios entre el pueblo. Finalmente, Nehemías, con una fe inquebrantable, organizó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, devolviendo seguridad y dignidad a la ciudad santa. Después de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes ministraron durante el periodo de la restauración, comenzó un lapso de aproximadamente 400 años en el que la voz profética de Dios guardó silencio. Durante este tiempo, conocido como el periodo intertestamentario, el pueblo judío vivió bajo la dominación sucesiva de los imperios persa, griego y finalmente romano.
A pesar de la ausencia de una nueva revelación divina, la esperanza en la venida del Mesías prometido se intensificó, preparando el escenario para el evento más grande de la historia. En el pequeño pueblo de Belén, cumpliendo antiguas profecías, nació Jesús, el tan esperado Mesías. Fue concebido milagrosamente en el vientre de una virgen llamada María por obra del Espíritu Santo. Su humilde nacimiento en un pesebre fue anunciado por ángeles a unos pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos. Poco después, sabios del oriente, guiados por una estrella, llegaron para adorarlo y ofrecerle regalos dignos de un rey. Su llegada marcó el cumplimiento de las promesas de Dios y el amanecer de una nueva era de salvación para la humanidad. El ministerio público de Jesús fue precedido por la poderosa predicación de su primo, Juan el Bautista. Este profeta austero vivía en el desierto, vestía con piel de camello y llamaba al pueblo de Israel a un arrepentimiento sincero, simbolizado por el bautismo en el río Jordán. Juan preparó el camino para el Mesías, proclamando la inminente llegada del reino de Dios. Su ministerio alcanzó su punto culminante cuando bautizó a Jesús, momento en el que el cielo se abrió y una voz divina confirmó la identidad de Jesús como el Hijo amado de Dios. Al inicio de su ministerio, Jesús se acercó a Juan para ser bautizado en el Jordán. Aunque Juan inicialmente se resistió, Jesús insistió en que era necesario para cumplir toda justicia. En ese momento trascendental, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz de Dios Padre resonó desde el cielo, declarando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Inmediatamente después, lleno del Espíritu, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, donde venció cada prueba con la autoridad de la palabra de Dios. Jesús no llevó a cabo su misión en solitario, sino que llamó a un grupo de 12 hombres para que fueran sus discípulos más cercanos. Estos hombres, en su mayoría pescadores y gente común como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, dejaron sus oficios y familias para seguirlo. Durante 3 años, Jesús los instruyó intensivamente sobre las verdades del reino de Dios, utilizando parábolas y milagros para revelar su identidad y su propósito. Aunque a menudo eran lentos para entender y fallaban en su fe, Jesús los estaba moldeando para ser los futuros líderes de su iglesia. El ministerio de Jesús estuvo marcado por una asombrosa demostración de poder divino a través de innumerables milagros. Sanó a leprosos, ciegos, paralíticos y personas con toda clase de enfermedades, a menudo con solo una palabra o un toque. Demostró su autoridad sobre la naturaleza al calmar una violenta tormenta y al caminar sobre las aguas. Alimentó a multitudes de miles con apenas unos pocos panes y peces. Y mostró su poder sobre la muerte misma al resucitar a personas como la hija de Jairo y a su amigo Lázaro. Además de sus milagros, Jesús fue el maestro por excelencia, y sus enseñanzas han impactado al mundo por siglos. En el Sermón del Monte, expuso los principios éticos del reino de Dios, yendo más allá de la letra de la ley para enfocarse en la actitud del corazón. Utilizó parábolas sencillas y memorables, como la del Hijo Pródigo y la del Buen Samaritano, para ilustrar verdades espirituales profundas. Resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. A medida que la popularidad de Jesús crecía,
también lo hacía la oposición de los líderes religiosos de la época, principalmente los fariseos y saduceos. Se sentían amenazados por su autoridad, su crítica a sus tradiciones hipócritas y su afirmación de ser el Hijo de Dios. Lo acusaban de quebrantar el sábado, de blasfemar y de asociarse con pecadores y recaudadores de impuestos. Esta hostilidad se intensificó progresivamente, llevándolos a conspirar para encontrar una manera de silenciarlo y acabar con su vida. En un momento clave de su ministerio, Jesús llevó a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima de un monte alto. Allí, se transfiguró ante ellos, su rostro brillando como el sol y sus ropas volviéndose de un blanco deslumbrante. Aparecieron a su lado Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, conversando con él sobre su partida en Jerusalén. Este evento fue una manifestación de su gloria divina, diseñada para fortalecer la fe de los discípulos y prepararlos para la prueba de su crucifixión. Durante la última semana de su vida, Jesús entró en Jerusalén de una manera que cumplía la profecía de Zacarías, montado humildemente en un asno. Las multitudes lo recibieron con júbilo, extendiendo mantos y ramas de palma en su camino y aclamándolo como el rey e hijo de David que venía en el nombre del Señor. Sin embargo, esta entrada triunfal contrastaba con la dura realidad de que los líderes religiosos estaban planeando su muerte. Jesús, sabiendo el rechazo que enfrentaría la ciudad, lloró por ella. En la víspera de su crucifixión, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para celebrar la cena de Pascua en un aposento alto. Durante esta última cena, tomó el pan y el vino y los instituyó como símbolos de su cuerpo y su sangre que serían entregados por el perdón de los pecados, estableciendo así un nuevo pacto. En un acto de suprema humildad, lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles sobre el servicio. También anunció con tristeza la traición de Judas y predijo la negación de Pedro. Después de la cena, Jesús se dirigió con sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar. Allí, experimentó una agonía indescriptible al contemplar la copa de sufrimiento que estaba a punto de beber, el peso de los pecados del mundo. Oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre, sometiendo su voluntad a la del Padre. Mientras oraba, sus discípulos, a quienes les había pedido que velaran con él, se quedaron dormidos. La soledad de su lucha fue interrumpida por la llegada de Judas, quien lo traicionó con un beso. Tras su arresto, Jesús fue sometido a una serie de juicios ilegales y apresurados durante la noche y la madrugada. Primero fue llevado ante el Sanedrín, el concilio judío, donde fue acusado falsamente de blasfemia. Luego fue conducido ante el gobernador romano, Poncio Pilato, quien a pesar de no encontrar culpa en él, cedió a la presión de la multitud enfurecida que clamaba por su crucifixión. Pilato, en un gesto simbólico, se lavó las manos, pero aún así lo entregó para ser azotado y condenado a muerte. Jesús fue conducido al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Donde fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Durante sus horas de agonía, pronunció palabras de perdón para sus verdugos y ofreció esperanza a uno de los ladrones arrepentidos. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra durante 3 horas. Finalmente, con un fuerte clamor,
encomendó su espíritu a Dios y murió. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el camino a la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba sellada con una gran piedra y custodiada por soldados romanos. Sin embargo, al tercer día, temprano en la mañana del domingo, varias mujeres que fueron a ungir su cuerpo encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Unos ángeles les anunciaron la gloriosa noticia. Jesús había resucitado, venciendo para siempre el poder del pecado y de la muerte. Esta resurrección es el pilar central de la fe cristiana, validando todas las afirmaciones de Jesús y garantizando la esperanza de vida eterna para los creyentes. Durante los 40 días que siguieron a su resurrección, Jesús se apareció en múltiples ocasiones a sus seguidores para demostrarles que estaba verdaderamente vivo. Se mostró a María Magdalena, a los discípulos en el camino a Maús, al apóstol Pedro, a los 10 discípulos reunidos en el aposento alto, y luego a Tomás. Y en una ocasión a más de 500 personas a la vez. En estas apariciones continuó enseñándoles sobre el reino de Dios y los preparó para la misión que les encomendaría. Después de haber instruido y fortalecido a sus discípulos, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí les dio la gran comisión, la orden de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Luego, mientras los bendecía, fue elevado al cielo ante sus ojos hasta que una nube lo ocultó de su vista. Dos ángeles aparecieron para consolar a los discípulos, prometiéndoles que Jesús regresaría un día de la misma manera que lo habían visto irse. 10 días después de la ascensión de Jesús, mientras los discípulos y otros creyentes estaban reunidos en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, la promesa de Jesús se cumplió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos con un estruendo como de un viento recio y la aparición de lenguas de fuego sobre cada uno. Llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, permitiendo que los judíos de diversas naciones que estaban en la ciudad entendieran el Evangelio. Ese día, tras un poderoso sermón de Pedro, unas 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas, marcando el nacimiento de la iglesia. Fortalecido por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se convirtió en uno de los principales líderes y portavoces de la iglesia primitiva en Jerusalén. Predicó con una audacia que antes no tenía, realizando milagros como la sanación de un hombre cojo a la puerta del templo. Enfrentó con valentía al Sanedrín, declarando que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su ministerio fue fundamental para el crecimiento inicial de la iglesia, no solo entre los judíos, sino también al abrir la puerta del Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Uno de los enemigos más acérrimos de la iglesia primitiva era un fariseo llamado Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos con celo fanático. Sin embargo, mientras viajaba a la ciudad de Damasco con la intención de arrestar a más creyentes, tuvo un encuentro sobrenatural con el Jesús resucitado. Una luz cegadora lo derribó al suelo y la voz de Jesús lo confrontó. Este evento transformó radicalmente su vida. Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, pasó de ser el mayor perseguidor de la iglesia a su más grande misionero y apóstol para los gentiles. Después de su conversión, Pablo dedicó el resto de su vida a difundir el Evangelio. Emprendió al menos 3 grandes viajes misioneros a través del Imperio Romano, predicando en sinagogas y plazas públicas en regiones como Asia Menor y Grecia.
Fundó numerosas iglesias en ciudades estratégicas como Éfeso, Corinto, Filipos y Tesalónica. A lo largo de sus viajes, enfrentó una persecución implacable, incluyendo encarcelamientos, azotes y naufragios. Pero su determinación por cumplir la misión de Cristo nunca flaqueó. A medida que más gentiles, no judíos, se convertían al cristianismo, surgió una controversia crucial en la iglesia. ¿Debían los gentiles circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvos? Para resolver esta cuestión, los apóstoles y ancianos se reunieron en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Después de los testimonios de Pedro y Pablo, y bajo la guía de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, se decidió que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo solamente, sin imponer las cargas de la ley judía a los creyentes gentiles. Durante su ministerio, el apóstol Pablo escribió una serie de cartas, o epístolas, a las iglesias que había fundado o a individuos específicos. Estas cartas, como Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses, abordaban cuestiones doctrinales, corregían problemas de conducta y ofrecían ánimo y guía espiritual. Inspiradas por el Espíritu Santo, estas epístolas se convirtieron en una parte fundamental del Nuevo Testamento, proporcionando la base teológica para gran parte de la doctrina cristiana sobre la gracia, la fe y la vida en Cristo. La tradición cristiana sostiene que el apóstol Pedro, después de años de fiel ministerio, viajó a Roma, donde continuó predicando y fortaleciendo a la iglesia. Durante la feroz persecución bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte, sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Pidió ser crucificado cabeza abajo. Su martirio se convirtió en un poderoso testimonio de su amor y lealtad a Jesucristo hasta el final, cumpliendo las palabras de Jesús sobre el destino que le esperaba. Al igual que Pedro, el apóstol Pablo también encontró su fin en Roma bajo la persecución de Nerón. Como ciudadano romano, no fue crucificado, sino decapitado. Sus últimos escritos revelan una profunda confianza y una gozosa anticipación de estar con Cristo. El legado de Pablo es inmenso. Su incansable labor misionera Y sus profundos escritos teológicos fueron instrumentales para establecer el cristianismo como una fe global. Juntos, el ministerio y el martirio de apóstoles como Pedro y Pablo cimentaron la fundación de la iglesia sobre la roca de Jesucristo. La Biblia sentó las bases de la fe y la moral de la civilización occidental. Sus historias y enseñanzas continúan resonando en el arte, la ley y la búsqueda de sentido de la humanidad.